¿Cómo solucionar problemas de salud de un sitio web? Si tienes un sitio de noticias o una tienda online y te aparece el siguiente mensaje, pues tranquilos que aquí les muestro cómo es que lo pueden solucionar. Bienvenidos al canal, mi nombre es Dilmer y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y pues me dejes allí una manito arriba para que podamos seguir creciendo. Así que empecemos. Antes de comenzar quiero recomendarte al mejor proveedor de hosting, SiteGround, que puedes empezar con $1.99 al mes y pues aprovecha el 85% de descuento en sus 3 planes que este ofrece, y el primero, el Startup, el GrowVip y el GoGip. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que ya te puedas inscribir a este nuevo proveedor de hosting. Volviendo a lo nuestro, vamos a nuestro WordPress y para ello, claro que sí, necesitas registrarte, necesitas loguearte, así que le damos en acceder si tú ya estás en este proceso. Así que esperemos nada más hasta que nuestro ordenador nos cargue y pues ya estamos dentro de WordPress. Y pues estamos ya en la sección de escritorio. Oigan, debo indicarles de que este vídeo será un poquito largo, pero no se preocupen que dejaré el índice marcado para que pues ustedes ahí sigan los pasos y que pues si están como que un poquito apurados, pues ahí vayan directamente al plugin que pues dejaré para que ustedes directamente lo instalen. Ok, muy bien, estamos aquí ya en la sección de escritorio, estado de salud del sitio web, que es justamente lo que vamos a centrarnos el día de hoy en este vídeo. Muy bien. Vamos a irnos a pantalla de salud del sitio y pues aquí nos dicen que echa un vistazo a 3 pues problemas que tenemos en nuestro sitio web. Y bueno, pues el mismo WordPress nos indica que tenemos 3 mejoras recomendadas, los cuales debemos de atender ahora mismo. Así que en este video te voy a explicar cómo es que lo debes de hacer y que pues te salga ya ahí excelente. Antes de iniciar voy a darte aquí un recorrido e información que pues te va a aparecer toda la información, para la redundancia, de tu sitio web. Entre ellos WordPress, la versión que estás utilizando actualmente. Ok, en el caso de que no tengas actualizado WordPress, te va a aparecer en la sección de escritorio y pues ahí tú puedes actualizarlo. Muy bien, aquí directorio de tamaños, temas activados. En este caso yo estoy actualizando el tema extra, el cual ustedes lo pueden conseguir en Divi, que también pues dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que ahí puedan también contratar a ustedes Divi Builder, que para mí es uno de los mejores constructores para diseñar páginas web. Ok, aquí tenemos temas inactivos, plugins activos que pueden checar desde esta sección de herramientas, gestión de medios, servidor, base de datos, etc. Así que volvemos a estado y pues vamos a atender las 3 recomendaciones que WordPress nos sugiere a mejorar. Muy bien, bueno, ahora son 4 que debemos de pues ahí atender. Un evento programado se retrasa. Muy bien, vamos a empezar primero con deberías utilizar un caché de objetos persistentes, así que clicamos allí en rendimiento. Lo bueno de WordPress es que nos da aquí este enlace, aprende más acerca de la caché de objetos persistentes, así que le damos un clic y este nos va a redirigir pues a su mismo sitio web, en el cual pues te sugiero que aquí lo traduzcas. Puedes utilizar una extensión. Y bueno, pues si sabes inglés, pues serías mucho más mejor. Así que aquí en caché de objetos persistentes, noten aquí, pues ayuda a acelerar los sitios web de carga de la página. Bueno, pues lo que hace el caché es que guarda temporalmente información de un sitio web, de tal forma que cuando el usuario vaya a consultar pues otra vez, pues le aparezca mucho más rápido, ¿ok? Ya les estaré explicando más adelante a detalle esta parte. Ok, a lo que en resumen nos dice que WordPress aquí que tenemos 2 plugins que nos da como sugerencia que debemos de instalar, que es Redis y Memcache. Ok, para ello vamos a irnos a la sección plugins para poder ya aplicarlo ahora mismo. Tengo ya una nota donde está todo detallado, simplemente allí les estoy mostrando cómo es que ustedes también pueden averiguar e investigar un poquito más acerca de ese tema. Así que le damos en añadir un nuevo plugin. De hecho, y tengo por aquí mi nota, el cual está ya pues el plugin que vamos a utilizar para solucionar ese problema. Ok, voy a copiar aquí el nombre de este plugin. También dejaré como en la descripción del vídeo para que ustedes también ahí tomen nota de ello y pues también lo empiecen a aplicar a su sitio web. Así que es este mismo WP Super Caché, es como que del acelerador. Y un momento de caché muy rápido para WordPress que produce archivos HTML estáticos.
Ok, antes de instalarlo les sugiero que pues revisen si es compatible con su versión WordPress, las actualizaciones, y bueno, tiene más de 1 millón de instalaciones activas y que ha sido pues actualizado hace 2 semanas. Y lo bueno que así es compatible con nuestra versión WordPress. Así que una vez hecho ello le damos en instalar ahora. Una vez instalado le dan en activar. Esperemos un momento hasta que este pues no se active. Pero pues una vez que se active se van a redirigir a la sección plugins y lo vamos a ubicar justamente WP Super Caché. De hecho yo tengo muchos plugins activos, así que nos sale ya para poder configurarlo. Cerramos esto y lo que vamos a hacer el siguiente es configurarlo. Así que vamos primero con sencillo en almacenando en la caché y vamos a activar almacenamiento en caché activo, y lo cual nos dicen recomendado. Ok, aquí dice se activan los siguientes ajustes recomendados, caché desactivada para los usuarios conectados. Es decir que por ejemplo ahora mismo estoy conectado yo, no se va a ejecutar el caché. Caché mínima, caché reconstruida, recogida de basura cada 10 minutos con una vida útil de hasta 30 minutos. Ok, le damos en actualizar estado. Muy bien. Ok, una vez que hayan hecho ello, le dan en probar caché. Muy bien. Este es el resultado de probar la caché con este plugin. Y pues aquí nos dice para cacheo principal. Ok. Ok, ahí está el nombre de nuestro dominio y todo lo demás. Página 1, pues está ok. Está súper chévere. Y bueno, pues aquí nos dicen que las páginas no coinciden, las marcas de tiempo difieren o no se marcaron. Muy bien, le damos otra vez en probar caché. Reno HTTPS para ver cómo pues ha quedado y cómo funciona todo ello. Ok, está todo en orden, todo listo. Muy bien, una vez que hayamos hecho ello, vamos a la siguiente sección de avanzado. Y en estas opciones, en almacenando en la caché, está bien, activar caché. Método de entrega de caché simple, ahí nos dicen que es recomendado, dejamos tal cual. Y en varios restricciones de caché. Tenemos aquí estas opciones las cuales debemos de aplicar. Primero, activar caché para todos los visitantes. Desactivar caché para visitantes que tengan una cookie configurada en su navegador. Esta opción que es de desactivar caché para visitantes conectados. Por ejemplo, ahora mismo estoy conectado, entonces quiero que no me genere caché. Entonces la activo o lo dejan tal cual también como les aparece ya por defecto. Y continuando, no almacenar en la caché las páginas con parámetros head. Eso sí lo dejan tal cual, no hacen nada. Comprimir las páginas para servirles más rápido a los visitantes, sí, recomendado. Ok, bajamos. Almacena en la caché las cabeceras HTTPS con contenido de página. Ok, hacer que los usuarios conocidos sean anónimos para que les envíen. No, dejamos tal cual. Muy bien, vamos aquí a la siguiente de avanzado. Activa el caché dinámica. Compatibilidad con dispositivos móviles, requiere un tema o plugin. Borra todos los archivos de caché cuando se publica, actualiza una entrada a la página. Sí. Ok, este sí es súper importante, y es que puedes borrar todos los archivos de caché cuando se publique o actualice una entrada. Es decir que, por ejemplo, tienes un artículo ya escrito y que pues si por AV haces una actualización, esta automáticamente se va a borrar la anterior para que se genere un nuevo caché y después de toda la información que has actualizado. Siguiendo, vamos aquí a refrescar la página cuando haya nuevos comentarios, lista, bloqueo, archivos, y después eso lo dejamos tal cual, ok. Muy bien, bajamos, ubicación de caché, nota, y le damos en actualizar estado, ok. Muy bien. Bajamos y en la parte final notamos aquí estas siguientes opciones. La próxima recogida de basura será, bueno, aquí dice a las 6:35, es decir que más o menos en 15 minutos después estoy grabando este video. Ahí está, caducidad de la caché 1800 segundos. O sea, si vamos como aquí a la calculadora y pues dividimos
1800 entre 60, pues ahí tenemos como que el tiempo el cual se va a guardar pues ahí no la caché. Por ejemplo, tenemos este número de segundos entre 60 que serían 30 minutos, los cuales pues no se va a guardar la caché de una página al cual el visitante vaya, y si Prove pues vuelve, pues ya va a tener como que esa página que le cargue mucho más rápido, ¿ok? Ahí tenemos el temporizador, que son 600 segundos. Comprueba si hay archivos obsoletos almacenados en caché cada intervalo de segundos, ¿no? Y bueno, comprobar a esta hora si hay archivos obsoletos, pues está en 00 horas, ¿ok? Eso sí lo dejan tal cual. El intervalo pues lo dejan ahí cada hora, lo dejan tal cual. Aquí nos dan esta opción que pues que les envíe un correo electrónico para que pues allí les llegue una notificación cuando se haya realizado una recogida de pues archivos basura, el cual no te sugiero que lo hagas, pero sí pues aquí para que puedas también tener en cuenta, ¿ok? Bajamos y pues le damos en guardar, ¿ok? Bajamos en la parte final y pues nos fijamos en la última, ¿ok? Actualizar páginas directas. Listo, ok. Una vez hecho ello, pues vamos a subir. Luego vamos a ubicarnos en la sección de CDN, que veamos que lo que nos ofrece por aquí. De hecho no hay mucho, pero vamos aquí a contenido. Muy bien, casi no nos muestra mucho. Contenido de la caché, pues tenemos 0 kilobytes guardados. Muy bien, aquí en precarga, pues tampoco tocamos nada. Plugins, que de hecho plugins disponibles, esperando moderación, desactivado. Y bueno, pues en la última opción que nos sale aquí, depurar, pues probablemente todavía no estamos generando nada de lo que es pues cachés, por eso que pues todavía no nos aparece aquí la información respecto a ello. Muy bien, una vez pues ya hayamos instalado este plugin, nos vamos al por el siguiente. Así que vamos por aquí a escritorio y veamos si se ya ha desaparecido la opción, pues no, allí de mejorar el sitio web. Así que veamos por aquí. Muy bien, hasta el momento solo tenemos dos, así que vamos a por el siguiente. Ya en salud del sitio web, pues notamos que ya se ha desaparecido el problema de caché de página. Y pues vamos a por la segunda, ¿ok? Tenemos aquí, deberías utilizar un caché de objetos persistentes. Veamos por aquí. Aprende más acerca de objetos. Ok, aquí tenemos lo que es el mensaje que nos da aquí pues en WordPress. Muy bien, para mejorar la siguiente recomendación vamos a instalarnos un nuevo plugin. Así que volvemos aquí a la sección plugin y vamos a instalarnos aquí en añadir un nuevo plugin. El de caché de alto rendimiento y es Live Speed Cache. Ok, le damos aquí en buscar plugin. De igual forma pues vamos a hacer el mismo proceso. Aquí está Live Speed Cache, aceleración inmejorable, todo en uno, mejora de Speed Cache. Le damos a instalar ahora. Ya se nos está instalando, perfecto, le damos en activar. Súper, genial. Muy bien, lo ubicamos y presionamos en ajustes para hacer las configuraciones correspondientes a este plugin. Así que cerramos por aquí ello. Activa caché, muy bien, ahí está activado. De hecho, y ya por defecto le sale pues no, y ahí según las recomendaciones de tu sitio web, ok. Configuración de caché de Live Speed. Muy bien, por defecto y ya aquí pues este mismo plugin está optimizado, es decir que ya está pues activado, así que aquí no tocas nada. Bien, vamos a ubicarnos en TTL, que también pues aquí nos dicen por defecto de la caché pública, nos sale pues allí 604.800 segundos, que equivalen a una semana. Básicamente este plugin lo que ya nos da como que toda la información ya ahí por defecto. Si pues tú quieres cambiar los datos, simplemente pues puedes ahí agregarlo, pero te sugiero que lo dejes tal cual, que no muevas nada.
Así que vamos aquí a la sección de purgar. Nos sale ya por defecto activado. Muy bien, aquí muy importante que tengas en cuenta esta nota. Si hay widgets dinámicos enlazados a entradas en páginas distintas del apartado página de inicio, otras opciones serán ignoradas. Ok, aquí vas a activar por ejemplo todas las páginas, portada, página de inicio, páginas, todas las páginas con widgets de entradas recientes, archivos de autor, archivo anual, archivo mensual, archivo diario. También te dejo que pues lo dejes tal cual, o en todo caso no, si no quieres por ejemplo aquí de portada lo puedes activar, ok, pero yo en este caso lo dejaré tal cual. Aquí en servir contenido rancio está desactivado. Muy bien, aquí no tienen que hacer nada. En la sección de excluir ajustes de exclusión, URLs a no cachear. Aquí puedes agregar las URLs las cuales no quieres que pues no se genere caché de página. Ok, y pues le hacen guardar una vez que coloques ahí las páginas, ¿no?, que no quieres cachear. Muy bien, aquí pues no hagas nada tampoco. Y bueno, pues una vez que hayas colocado aquí las páginas URLs que no quieres cachear, le das en guardar. Muy bien, sigamos en easy. De hecho, y aquí tampoco hacen nada. Objeto. On caché de objetos está activado. Muy bien, método main caché. Aquí pueden usar también ambos, ok. Main caché o Redis. Lo dejas tal cual también. El hosting o localhost. El puerto, tiempo de vida por defecto del objeto, 360 segundos. Muy bien, navegador, allí está activado, muy bien, avanzado, y pues también lo dejas tal cual. Muy bien, vamos a pantalla de salud del sitio web y notamos que hasta el momento tenemos por mejorar solo una recomendada. Así que nos dicen que no están instaladas todas las cabeceras de seguridad recomendadas. Muy bien. Le damos en seguridad y pues aquí tenemos que tu web no envía todas las cabeceras de seguridad recomendadas. No se preocupen que esto es fácil de pues solucionar, y aquí pues todas estas cabeceras que debemos pues no allí de mejorar. Bien, para ello vamos a visitar el siguiente sitio web, el cual nos permite poder identificar si un sitio web tiene todas las cabeceras de seguridad instaladas. Así que le damos en buscar. De igual forma dejaré el enlace de esta web en la descripción del vídeo para que ahí ustedes puedan verificar pues no si su web tiene todas las cabeceras de seguridad. Ok, le damos en scan. Muy bien, como pueden encontrar aquí nos aparece de color naranja y noten aquí resumen del informe de seguridad. Aquí están los encabezados, nombre de nuestro sitio web, bueno, la IP. Y aquí los encabezados, que solo tenemos uno activado, ok. Los demás pues están faltantes por poder pues ahí actualizar, ok. Muy bien, aquí tenemos los encabezados faltantes que debemos de agregar. Y aquí estricto transporte, seguridad, política de seguridad de contenidos, Xframe opciones, referencia de política y permisos de política, ok. Todos estos los vamos a pues actualizar, los vamos a agregar, ok. Para ello vamos a irnos otra vez a la sección plugins e instalarnos el que les voy a indicar a continuación, ok. Añadir nuevo plugin. Quitamos todos estos mensajes y aquí vamos a buscar el siguiente, que es Header Security Advanced y HSTS-WP. De igual forma dejaré el nombre del plugin en la descripción del vídeo, así que van a ubicarlo, y es este Header Security Advanced y HSTS-WP. Por cierto, cuenta con más de 40.000 instalaciones activas. Ok, aquí la actualización hace 3 meses, así que le damos a instalar ahora. Esperamos hasta que este pues se instale y le damos en activar. Y bueno, pues en este plugin no es necesario de ejecutar ninguna acción. Y listo, pues ya se han activado pues todas las cabeceras de seguridad. En este caso nos indican que un evento programado se retrasa. Este es un problema muy frecuente en los sitios web y esto se da debido a que algunos plugins no se instalan correctamente. Así que te voy a mostrar cómo es que lo debes de solucionar. Y para ello es muy importante que realices antes una copia de seguridad de tu sitio y puedes utilizar el plugin AppDarPlus Backup Restore o lo que dice allí y presionas en hacer copia de seguridad. En este caso yo lo tengo como que registrado para que se guarde en Drive, así que esperemos hasta que se termine.
Perfecto, tenemos ya nuestra copia de seguridad. Una vez hayamos hecho la copia de seguridad, nos vamos a dirigir al cPanel y vamos a presionar en administrador de archivos. Y vamos a seleccionar el que diga wp config php. Nos fijamos allí y aquí nos sale en la parte superior editar. Presionamos allí y presionamos en editar para la redundancia. Esperamos que nos cargue, nos sale aquí esta carpeta. En la fila aquí 41 voy a colocar aquí un nombre para saber el código que estoy colocando por si algo surge. Así que por aquí tenemos todo ya preparado. Vamos aquí a copiar. Pegamos aquí solución de línea de bucle código. Ese es mi código para saber qué estoy colocando. Entonces le damos como que un enter. Y el código que vamos a colocar es ese de acá. Lo vamos a copiar tal cual. Copiamos. Y ahí lo pegamos, gente. Es el código que vamos a utilizar. Ok, gente, una vez hecho esto, le damos aquí a guardar cambios. Guardamos los cambios. Perfecto, ahí dice éxito. Ok, ahora vamos a irnos aquí a la salud del sitio y vamos aquí como que a actualizar. Y pues ya pues debe de perderse ya ese problema. Y bueno, gente, ya vemos que nos aparece. A ver, esperemos un momento. Y como pueden ver, mi gente, ya no aparece el programa. Un evento programado se retrasa. Igualmente dejaré el código en los comentarios para que lo puedan ejecutar si es que tienen este mismo problema. Todos los plugins ya mencionados se han centrado básicamente en mejorar la salud del sitio web. Y lo que les voy a mencionar a continuación están pues como extras y que estoy seguro también te pueden interesar. Y el primero que vamos a empezar con esto y es el de Security Optimizer, que básicamente va a ayudar a mejorar pues la seguridad de tu sitio web. Así que vamos a digitar aquí Security Optimizer, que es este de acá, y lo vamos a ejecutar en añadir el nuevo plugin. Por cierto, Security Optimizer, aquí lo tenemos. Asegura tu sitio WordPress frente a ataques de fuerza bruta, amenazas, malware y bots. Dice que es gratis y es fácil de configurar. Perfecto. Pues tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Actualizado hace 4 días. Y lo mejor de todo, que sí es compatible con esta versión WordPress. Genial. Le damos en instalar ahora. Súper. Una vez hecho ello, le damos en activar. Y ya lo tenemos instalado. Perfecto. Nos dirigimos a la parte inferior izquierda y lo ubicamos aquí mismo. Security Optimizer. Por cierto, el proveedor de hosting en el cual está alojado este sitio es SiteGround. Veamos cómo es que funciona este plugin. Chica, aquí nada más. Pues aquí tenemos las actividades recientes, el registro, que pues me aparezco mi usuario y pues allí la IP, ¿no? Muy bien, vamos aquí a dirigirnos a seguridad en el acceso. Lo que me gusta de este plugin es que puedo cambiar el directorio wp admin por cualquier término que coloque pues para poder no mejorar la seguridad de mi web. Vamos aquí a configurar y aquí nos sale por defecto wp-login.php. Este prefijo nos sale por defecto cada vez que necesitamos iniciar sesión en nuestro WordPress, el cual pues si alguien sabe pues tu dirección puede iniciar sesión, pero si lo cambias no van a poder iniciar sesión, ¿ok? Es por eso que aquí vas a custom y puedes colocar aquí el término que desees. En este caso coloqué como ejemplo YouTube. Tú puedes colocar, no sé, por ejemplo, hola 1, por ejemplo. Le das en confirmar y listo. URL cambiada. Luego tenemos por aquí inicio sesión, que lo dejaremos tal cual, ¿ok? No, pues nos pondremos a ejecutar esta acción. Pero sí, la tercera es muy importante,
que autentiques en 2 factores para que pues sepas que cuando una persona inicia sesión en tu cuenta, pues tú sepas, ¿ok? Porque ahí te permite poder iniciar sesión con tu contraseña y además de ello el código pues de seguridad en 2 pasos que lo puedes configurar con Google Authenticator. Con solo pues activar esta acción podrás ya ahí te va a aparecer un código QR el cual debes ejecutar con Google Authenticator y pues ahí vas a poder configurarlo, ¿ok? Y bueno, una vez ejecutado ello, vamos a bajar y dirigirnos aquí a limitar pues los inicios de sesión. Vamos aquí a traducir, ¿ok? Y aquí pues ejecutar pues no 5. En este caso he colocado 5, pero puedes limitar entre 3 o en todo caso pues no apagarlo. Yo voy a colocar aquí 3. Perfecto. Se ejecutó ahí los cambios. Hace un momento coloqué el término hola 1 para poder iniciar sesión en mi WordPress. Así que voy a mostrarte cómo es que este funciona, ¿ok? Voy aquí a salir. Y este es la web el cual estoy utilizando, ¿ok? Muy bien, esta es la web. De hecho, la utilizo para hacer tutoriales. Así que estamos por aquí el dominio. Y ejecutamos hola 1, que fue el nombre que colocamos hace un momento. Así que le damos un enter y de seguro nos va a redirigir aquí ya para poder iniciar sesión. Como pueden ver allí, sí funciona. Así que iniciamos sesión. Oigan, la verdad que sí cumple pues lo que dice y pues está súper chévere, la verdad, súper genial. Así que inténtalo. Muy bien, ahora sí vamos a seguir con el siguiente plugin que estoy seguro también te puede interesar. Así que vamos a ver aquí nuestras notas y vamos a hablar de este plugin el cual nos permite poder hacer copias de seguridad, ¿ok? Algo importante que debo de recalcar y es que cada vez que elimines un plugin, una página o una entrada de tu sitio web, ejecutes primero una copia de seguridad de tu sitio por si por A o B equivocadamente eliminaste una página que no era o un plugin que pues lo configuraste y no quieres que otra vez volver a configurar, pues tengas ya una copia de seguridad para volverlo otra vez a como tú habías configurado tu sitio web, ¿ok? Muy bien, vamos aquí a buscar este plugin. Le damos aquí un enter y vamos a ubicar el que diga After Plus, WordPress, Backup y Migration Plugin. No tiene nada más de 3 millones de instalaciones activas, actualizado hace 3 días y si es compatible con nuestra versión WordPress, genial. Le damos en instalar ahora, super, le damos en activar y de igual forma vamos a hacer las configuraciones correspondientes. Muy bien, vamos a ubicarlo y justamente aquí lo tenemos. Le damos en ajustes para poder hacer la configuración correspondiente. De hecho, ya ejecuté una copia de seguridad antes de grabar este tutorial. Primero que nada le daremos un recorrido, así que vamos aquí a migrar y clonar, que de hecho no tengo nada que clonar y migrar en este momento, pero para mostrarte nada más cómo esto es, ¿ok? Aquí pues lo que es clonar una página o una entrada, ¿no?, de un sitio web. Luego tenemos por aquí ajustes. Aquí sí, muy importante. Si por OV quieres ejecutar copia de seguridad en automático o manual, lo puedes hacer con este plugin. Está súper chévere, que te permite poder hacer en automático cada 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, a diario, semanalmente, ¿no? Y puedes programar 2, 3, depende de ti cómo quieres hacerlo, ¿ok? Yo principalmente prefiero hacerlo manual, así que eliges aquí cómo quieres hacerlo, manual o en automático. Luego eliges el almacenamiento en donde quieres que se guarde tu copia de seguridad. Puedes elegir Dropbox, Google Drive, aquí FTP, Microsoft Azure, Cloud. Puedes elegir el que tú desees. Bueno, yo en este caso elegiré Drive, que me parece mucho más práctico y que pues es directo desde mi cuenta de Gmail. Así que bajamos
y aquí nada más le das en acceder con Google. Accedes y pues te vaya a guardar en tu Drive lo que es tu archivo zip de tu web, ¿ok? Muy bien. Luego por aquí en herramientas avanzadas pues no nos muestran mucha información y pues no tenemos mucho que hacer aquí. Y Premium extensiones. Muy bien, ahora sí volvemos y pues ejecutamos una copia de seguridad. Le damos en aceptar. Y aquí los siguientes mensajes: incluir tu base de datos con la copia de seguridad, incluir tus archivos en la copia de seguridad. Y aquí el siguiente: solo permite que esta copia de seguridad se elimine manualmente, es decir, concédela incluso si alcanza los límites de retención. Lo puedes activar o lo puedes desactivar, ya depende de ti, ¿ok? En este caso, como es un tutorial, pues voy a seguir escribiendo, así que le damos en hacer ahora una copia de seguridad. Esperamos hasta que este pues llegue al 100%. Tómense muy en serio esto de hacer copia de seguridad de sus sitios, porque una vez que pues eliminan ya no pueden recuperar sus archivos. Muy bien, tenemos una copia de seguridad de 254.8 megabytes y pues aquí ya lo tenemos, ok. Si probé, como les indiqué hace un momento, borraron una página o una entrada, pues aquí nada más ingresan y presionan en restaurar, ok. Muy bien, espero allí tomen nota de este plugin y pues vamos a poner el siguiente, ok. Vamos a volver, le damos en abandonar. Ahora sí, volvamos con el siguiente plugin que estoy seguro te puede interesar también, ok. Si probé escribes artículos, tienes ya una página en la cual pues ahí ya estás por monetizar con tu cuenta de AdSense, pues ve aquí a nuevo plugin y lo que hace pues es lo siguiente. Cookie.js pues lo que hace es configurar fácilmente pues el aviso de cookies y las políticas de privacidad para que pues un sitio web se vea como que más seguro y que cumple las políticas, ok. Y aparte de ello, como que para que dé mayor seguridad de que es una página que pues realmente cumple con las políticas de AdSense y también pues no con las políticas de los consumidores y anunciantes, ok. Y bueno, pues le damos en instalar ahora. Cuenta con más de 1 millón de instalaciones activas. Hace una semana su actualización y si es compatible con nuestra versión WordPress. Activamos. De igual forma, y les voy a mostrar cómo es que lo deben de ejecutar. Oigan, si por OV todavía no han realizado sus políticas de privacidad o sus políticas de cookies, aquí les voy a enseñar cómo es que lo pueden hacer. Muy bien, esta es la página. Oigan, algo importante que debo de recalcar de este plugin y es que te permite poder generar la política de cookie y la política de privacidad directamente desde estos botones. Y si por OV no quieres hacerlo de esta sección, puedes hacerlo en este video que he publicado en mi canal de YouTube, Dilmar Loaiza 19, para que pues ahí puedas seguir los pasos al pie de la letra y puedes ejecutarlo en tu sitio web. De hecho, este video está súper explicado, te enseño cómo es que puedes crearlo, tiene la información que te piden y además de ello cómo es que puedes no añadirlo a tu sitio web. Muy bien, de igual forma dejaré el enlace por aquí abajo para que vayas a verlo. Y volviendo a lo nuestro, vamos aquí a idiomas, le damos en editar contenido y aquí lo que vamos a hacer es pues esto traducirlo o en todo caso colocar el siguiente mensaje que aquí dejaré ahí. Muy bien, aquí vamos a traducir al español. Valoramos tu privacidad y aceptar. Aquí colocan la URL de la política de privacidad, que de hecho aún no le he colocado, pero luego lo colocaré, ok.
Muy bien, ahora sí voy aquí a dar un preview de cómo es que se va a ver. Le damos en publicar cambios y veamos cómo es que este se ve. Ok, voy a mostrarles por aquí. Le va a aparecer aquí el pop-up. Apareció pero se ocultó, pero como pudieron notar sí funciona. Ok, aquí está. Valoramos tu privacidad. Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Aprenda más acerca de... Y bueno, aquí puedes colocar, ¿no?, la política de privacidad para que pueda el usuario ahí ir y leer. Ok, le va a aparecer prácticamente de esta manera. Y aquí puedes personalizarlo. Aquí colocarlo en oscuro. A ver, coloquemos cómo es que se ve así. Ahí está, mejor. Súper, así es como va a quedar. Muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer es volvernos, y como ya tengo lo que es creado las políticas de privacidad y cookies en páginas. Aquí está, política de cookies y política de privacidad, que por cierto lo pueden encontrar en este vídeo como les indiqué al inicio. Así que el idioma, el inglés, la importancia del inglés. A ver, política de cookies. Aquí vamos a colocar la URL. Política de cookies. Le damos aquí en ver. Copiamos. Super. Aquí en preferencias pues está centrado. Publicamos. Lista de cookies, revisar botón, perfecto. Generador de política. De hecho la política la tenemos creado, pero veamos a dónde nos conduce, ok, para que tú también puedas hacerlo directamente. Pero también tenemos aquí el video, así que tienes dos opciones para que puedas ejecutarlos, ok, y veas donde mejor pues te sea no ahí llenar la información. Aquí nos sale este campo. Vas a colocar aquí la dirección de tu web, ¿no? https dos puntos barrita. Me voy a inventar uno nuevo, ok. Por ejemplo, esto, lo mismo. Nombre de la compañía, aquí el código postal, el email, tu número de teléfono, el número de tu país y toda esta información, ok. Y pues al final lo que te va a aparecer pues no es como que todo el texto, para que simplemente vayas a una página y ahí lo crees. En el vídeo está explicado a detalle de cómo es que también lo debes de hacer. Así que volvemos. Y lo que vamos a hacer es poder configurar. He de indicarles de que este plugin tiene la versión premium, pero con la versión pues gratuita es suficiente. Muy bien, ahí lo tienen, publicando cambios. El siguiente plugin que les voy a mostrar a continuación nos va a permitir poder hacer un índice de todo nuestro artículo. Por ejemplo aquí que es Turnip, cómo utilizar Turnip y todo lo demás, ok. Lo que va a hacer es que aquí va a aparecer como que un índice, y pues donde va a detallar todo lo que es el H2, el H3, 4 y 5, ok. Así que vamos a instalar por aquí este plugin y se llama Easy Table. Aquí está, Easy Table of Contents. Añade una forma automática y fácil de usar de crear y mostrar una tabla de contenido generado a partir del contenido de la página. Tiene más de 500.000 instalaciones activas. De hecho, y puedes utilizar también TablePress, pero el que siempre utilizo y el que pues recomiendo en todas mis web es Easy Table of Contents. Así que puedes aquí notar que tiene más de 500.000 instalaciones activas y ha sido actualizado hace 2 semanas, y
es compatible con nuestra versión WordPress. Así que le damos en instalar ahora. Activamos. Super. Gracias por usar ese Table of Contents. Si quiero voy a ir actualizando. De hecho, y con la versión gratuita es suficiente, así que vamos aquí a ajustes. Por ejemplo, aquí este artículo es una entrada, así que quiero que aparezca simplemente a todas las entradas. Aquí está, entradas. Tú puedes elegir, por ejemplo, páginas, pero como en este caso no tengo páginas, simplemente tengo entradas, pues elegiré solo entradas, ok, para la redundancia. Aquí insertar automáticamente entradas, super. Aquí posición antes del primer encabezado, es decir que se va a ubicar en este lado. A ver, veamos qué opciones nos muestra. Tras el primer encabezado, después del primer párrafo, después de que el número de párrafos. Ahí por defecto mostrar cuando 2 o más encabezados disponibles. Mostrar la etiqueta de la cabecera, mostrarle el texto de la cabecera encima de la tabla de contenidos. Permitir al usuario cambiar la visibilidad de la tabla de contenidos en el texto de la cabecera. Etiqueta de la cabecera, Table of Contents. Ok, esto lo podemos colocar aquí a español. Tabla de contenidos. Y está mejor. Muy bien, etiqueta de la cabecera por defecto. Super. Alternar vista. Y vista inicial, oculta inicialmente la tabla de contenidos. Contador. Dejaremos tal cual. Posición del contador dentro. Super. Ancho en automático. Alineación izquierda. De hecho el lado aparece de este lado, ok. O sea que a la izquierda. Y uno que puede ejecutar también el tamaño. El 120% está actual, muy bien. Peso de la fuente del sitio está en medio. Muy bien, en opciones de la fuente, el tamaño de la fuente del título está al 120%. Peso de la fuente del título semi negrita. Negrita le voy a colocar. Tamaño de la fuente 95%. Tamaño de la fuente hija 90%. El tema gris, azul, claro, blanco, negro. A ver, como nuestro sitio pues tiene un fondo blanco, si le colocamos como que un negro, a ver, quedaría de la siguiente manera. En este caso lo dejaré tal cual, en gris. Aquí tema personalizado, color de fondo, ahí está de color blanco. Lo dejaré tal cual, ok. Dirección del texto del encabezado, de izquierda a derecha. Muy bien, ahora avanzado, minúsculas. Asegurar que los anclajes estén en mayúsculas. Página de inicio, muestra el índice de contenido de los artículos válidos en la página principal. Oigan, aquí están los encabezados. Encabezado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí te sugiero que lo dejes tal cual, ¿ok? Porque ahí están los H1, 2, 3 hasta 6. Muy bien, súper. Bajamos y está prácticamente todo. Oigan, algo súper importante que debo de recalcar y es que la configuración que tengas aquí puedes exportarla. Y si por A o B si por A o B este plugin lo instalas en tu otro sitio web, simplemente lo que hace es aquí seleccionas el archivo que acabas de importar, ¿no? Y pues ya tienes como que la misma configuración en el anterior sitio que ahora la vas a tener que tenías la configuración en tu anterior sitio, pues vas a tenerlo ahora en tu nuevo sitio, ¿ok? Le damos en guardar los cambios y ahora voy a mostrarles cómo este ha quedado. Muy bien, le damos aquí en actualizar
y veamos cómo está quedado. Ok, noten aquí, tabla de contenidos. Aquí podemos cambiarla también el color. Veamos aquí el color. A ver, azul claro, por ejemplo. Bajamos y guardamos los cambios. A ver, veamos. Noten aquí, así como es que se ve. La intención es que tú seas creativo, pues, y notes qué color queda mejor y que ahí te tomes tu tiempo. Muy bien, vamos a subir y veamos por aquí blanco, negro. Voy a elegir aquí el negro, como es que se vería. A ver. Súper. Ajá, ahí está. Pero no queda muy bien, es por eso que voy a dejarlo en gris. Súper. Guardamos los cambios. Uno de los cambios que queremos realizar cuando adquirimos temas elegantes, el tema de WordPress más popular del mundo y el creador de páginas de WordPress definitivo, es poder modificar el footer de nuestro sitio. Específicamente aquí diseñado por temas elegantes y desarrollado por WordPress. Que esto de aquí lo vamos a modificar y vamos a colocar aquí el año, nuestro nombre y aquí todos los derechos reservados. Así que vamos allá. Ok, el tema que estoy mostrando se llama extras y lo pueden adquirir justamente aquí en temas elegantes. Ya lo tengo instalado, así que vamos aquí a la casita principal para irnos a nuestro sitio. Ok, tenemos la versión 6.11 WordPress actualizado. Como pueden observar, tenemos ya instalado aquí el tema extra. Vamos a presionar allí y nos vamos a ubicar aquí en opciones de tema. Ok, aquí tenemos pues las opciones del tema y vamos a irnos aquí a la sección de integración. Y justamente aquí, bueno, vamos a traducir. Dice habilitar código de encabezado. Vamos aquí a habilitar este código. Y lo que queremos realizar es poder cambiar el footer de nuestro sitio. Que pues decía que era diseñado por temas elegantes y desarrollado por WordPress. ¿Ok? Lo que vamos a hacer pues es crear un código JavaScript que lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de comentarios para que ustedes lo puedan agregar. Tengo ya el archivo creado, solo y es necesario poder agregar lo que querramos aquí en un archivo de Word y es este. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar justamente aquí. Dice agregar código, lo vamos a pegar. Ok, vamos a alinear por aquí esto. Y aquí, vea, aquí tenemos script, aquí vamos a ver el año y justamente lo que vamos a modificar por aquí. A ver, aquí vamos a colocar nuestro sitio. A ver, yo tengo por aquí mi sitio. Es este el que voy a colocar. Políticas de privacidad. Lo voy a copiar. Y más o menos voy a seleccionar todo este espacio. Borramos y agregamos el que queremos pues que aparezca allí. Ok, y aquí en este enlace quiero que aparezca políticas de privacidad. Así. Das, listo. Y aquí en el texto adicional vamos a colocar el que diga, por aquí lo coloqué, acá, todos los derechos reservados. Lo vamos a copiar. Todo este espacio no lo necesitamos. Y lo vamos a reemplazar por el que diga todos los derechos reservados y nuestro nombre de nuestro sitio. Y bueno, gente, ya hemos colocado ahí los espacios que pues eran necesarios con nuestra información en nuestro sitio.
Ustedes pueden agregar el que sea necesario o el que ustedes puedan pues colocar. Y listo, ya está todo en orden. Ahora vamos a bajar y ahora vamos a guardar los cambios. Listo, salió en verde, significa de que se guardaron ya. Ahora vamos a abrir en una nueva pestaña nuestro sitio y para verificar si es que ya pues se ejecutaron los cambios. A ver, vamos a bajar. Y como pueden observar ya se ha cambiado. Verán aquí que aparece el año. Y aquí todos los derechos reservados. Y bueno, aquí mi nombre. Ahí está. Bueno gente, espero que este tip les ayude en su sitio si utilizan el tema extra de temas elegantes. Por cierto, aquí les dejo también el link de temas elegantes. Aquí van a poder encontrar una gran variedad de temas los cuales pueden utilizar en su sitio si es que están en el proceso de crearse una tienda o un sitio web de noticias o lo que sea que necesites para tu proyecto. Es muy probable que tengas ya instalado el Release Sample SSL. Le damos en ajustes para que podamos ejecutar las siguientes acciones. Si vamos aquí a apariencia, pues notamos que no tenemos aquí el administrador de archivos. Así que si por OV quieres volver a verlo, simplemente ve aquí a ajustes, luego en endurecimiento, y lo que vas a hacer aquí pues es desactivarlos, ¿ok? Bien, desactivar los editores de archivo incorporados. O sea, tú vas como que a apariencia, aquí activas todas esas opciones. Puedes ocultar la versión WordPress, bloqueo de admin. Si el nombre de usuario de admin existe actualmente, puedes renombrar aquí. Ten en cuenta que ya no podrás utilizar el nombre de usuario y que deberás utilizar nuevamente un nombre de usuario o una dirección de correo electrónico. Ok, muy bien. Guardamos los cambios directamente desde este apartado. Súper. Ahora en apariencia pues notemos que no nos aparece ya lo que es el administrador de archivos. Ahora pues si quieres que aparezca, simplemente pues lo que vas a hacer aquí es desactivar el editor de archivos incorporados. O sea, lo desactivas, lo guardas y ya te va a aparecer como aquí en la parte inferior el administrador de archivos. Muy bien. Oigan, he de indicarles de que esto es básicamente con el plugin Release Sample SSL. Así que pues volvemos a la sección plugins. Ok. Muy bien, si por AV todavía no tiene instalado lo que es el candadito, que pues no tiene aquí, que se oculta, pero tenemos aquí la conexión es segura, el cual consiste pues no en colocarle un candadito de seguridad, pues para que los hackers pues no te pueden allí robar tu cuenta. Si por AV no quieres instalar como que Release Sample SSL, puedes utilizar Cloudflare. Funciona como CDN y también como caché, el cual es un servicio que ofrece pues ahí no para que puedas alojar tu sitio y a la vez también puedes crear certificados SSL para sus sitios web. Lo único que necesitas pues es crearte una cuenta y pues ahí no colocar en tu sitio web. De hecho también tengo vídeos en mi canal de YouTube respecto a ello, varios para que puedas ahí, de hecho pues ahí explicados. Aprende a proteger tu web con certificados SSL. De hecho aquí tengo este vídeo, el cual te sugiero que pues lo veas y ahí te crees certificados SSL por hasta 15 años con este pues proveedor que te permite poder no ahí colocar tus sitios web. Muy bien, lo que vas a hacer aquí lo siguiente es aquí en idiomas, colocarle español, lo primero que debes de hacer. El panel de control de Cloudflare. Muy bien, y lo que vas a hacer aquí es agregar un sitio web, ok.
Voy a agregar aquí uno a modo de ejemplo. Aquí adquieremas.com, le damos en continuar. Super, y bajamos en la parte final, pues vamos a utilizar la versión gratuita. Le damos en continuar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que nuestro sitio nos cargue mucho más rápido y además de ello tengamos certificados SSL por hasta 15 años, es pues cambiar los DNS, que son los Domain Name System, sistemas de nombre de dominio, el cual pues debemos de cambiarlos por los que nos muestran aquí, Cloudflare. Perfecto. Aquí nos dan como que 24 horas para completarse. Muy bien. Le damos en continuar. Perfecto. Y aquí nos dicen que colocamos estos servidores. Y ahí pues no copiemos y los cambiemos, ¿no?, por los que nos da Cloudflare. Ok. Muy bien. Una vez pues hayas configurado ello, para ello tienes que ver este video que está explicado a detalle cómo es que debes de hacerlo. Y vas a dirigirte aquí a la sección de SSL-TLS y te vas a crear aquí un servidor de origen. Aquí presionas allí y aquí dice que vas a crear un certificado. Clicas allí y tienes aquí los dominios. Chica, aquí nada más elige entre pues 7 días, 30 días, 90 días, 1 año, 2 años, 3 años, 15 años para que puedas crear tu certificado SSL, que como le dije es este candadito que asegura que tu sitio web es seguro. Ok, le das aquí en crear y pues como en la web todavía no tiene colocado lo que es el certificado SSL en cuanto a los Domain Name System, es por eso que me sale error. Ok, muy bien, para ello y vamos a volver. Aquí dice, en la mayoría de casos este proceso no causará tiempo de inactividad, pero puede omitir por ahora para verificar 2 veces sus registros DNS. Aquí dice, los registros tardan hasta 24 horas para procesar los cambios de su nombre de servidor. Y pues lo que hace pues es que tu web cargue mucho más rápido. Y aparte que tengas pues ahí certificados por hasta 15 años. Muy bien, mi gente, aquí voy a darles como unas sugerencias más para que puedas aquí ocultar esta información de tu sitio web. Muy bien, tengo aquí varios sitios los cuales administro y entre ellos pues escribo artículos de tecnología, más que todo en aplicaciones y sitios web. Y aquí pues nos sale como que publicidad, por ejemplo aquí eventos y noticias de WordPress. Aquí dice que pues 10 acciones que debes hacer si quieres arruinar tu página web en WordPress. Básicamente publicidad que nos aparece, ok. Déjame decirte que estas acciones tú mismo lo puedes cambiar. Si presionas aquí en opciones de pantalla, pues puedes ocultarlo. Por ejemplo, estado de salud del sitio, te recomiendo que lo dejes activo. Actividad, headers, información general, entrada de yoga SEO, por ejemplo, te damos la bienvenida, eventos y noticias WordPress, no lo quiero. Borrar rápido, no lo quiero. Estado WooCommerce, tampoco lo quiero. Esto no lo quiero. Aquí tampoco lo quiero. Muy bien, ajá. Esta información tampoco lo quiero. No lo quiero. No quiero que aparezca actividad. De un vistazo tampoco quiero que aparezca. Solo quiero que aparezca eso, ok. Y de la siguiente manera le va a aparecer. En actualizaciones te sugiero que notes pues si tienes actualizado la versión WordPress, pues vemos que está actualizado la versión reciente, así que no tenemos ningún problema.
Y bueno pues mi gente, espero que esta lista de plugins les ayude a mejorar su sitio web. Y bueno pues mi gente, esta ha sido la lista de plugins, espero que este les ayude a mejorar su sitio web. Sin antes pues recomendarles nuestro sitio web, el cual en páginas web vas a poder encontrar lo siguiente. Estoy seguro que también te puede interesar pues estos artículos, por ejemplo copia de seguridad. Hablamos hace un momento de AppDrive Plus, aquí de cómo pues instalar y además configurar Rank Math. Para mí es el mejor plugin SEO que existe. Aquí también puedes utilizar cómo poder configurar YoaSEO, que es YoSEO, cómo funciona, cómo crear un blog en WordPress 2023 utilizando la inteligencia artificial. Aquí cómo hacer copia de seguridad con WordPress. Oigan, aquí están los plugins que pues les voy a mencionar en la lista. De hecho, ahí tengo aquí el artículo de los plugins que he utilizado en este video, así que están agregados en este artículo. Y por supuesto, cómo contratar hosting y dominio con HostGator, que es dominio y hosting. Y este artículo que pues me han contactado por ello, cómo personalizar y cambiar el pie de página web en WordPress. Y bueno pues amigos, espero que este video les sea de su utilidad. Si tienen alguna duda o consulta, no olviden dejarla en los comentarios, que ahí les estaré respondiendo.